Capítulo 3. Inversiones futuras. Izuku se frotó las manos mientras se apoyaba contra la puerta trasera. Hacía frío afuera, lo que no era sorprendente dado que era invierno, pero le hizo apreciar la calidez del bar. Fueron momentos como este los que le hicieron desear que Firebread lo hizo una prueba de fuego, entonces podría simplemente tener calentado las manos al respirar fuego sobre ellas. La puerta trasera del bar daba a lo que pasaba por una cocina. Sabía que algunos bares servían comida, pero Kurohiri prefería servir alcohol y bocadillos preenvasados. Eso significaba que la cocina era para ellos y en lugar de entrar por la puerta principal cuando el bar estaba cerrado, Izuku entró por la puerta trasera después de la escuela. Empujó la puerta, moviéndose hacia el almacén que les servía de salón. Era el lugar donde hacía su tarea. Había un pequeño televisor instalado allí con un sofá frente a él. Había una mesa contra la pared y Izuku dejó su bolso allí. Escuchó un sonido familiar y miró hacia el centro de la habitación. Kurohiri estaba allí, pero formando una puerta warp. Izuku vio como Tomura salía del hombre brumoso. Parpadeó cuando vio al chico mayor. Tomura estaba sudoroso y las manos que normalmente se colocaban sobre él estaban ausentes. Su cabello estaba fibroso por el sudor. ¿Tomura?, preguntó Izuku. Nunca había visto al otro chico así. Mocoso, lo saludó el chico mayor. Izuku estaba acostumbrado. Kurohiri reformado. Izuku, lo saludó el hombre mayor. Les haré un bocadillo a ambos, añadió y desapareció hacia la cocina. Kurohiri siempre le daba un bocadillo después de la escuela. ¿Qué estaba haciendo?, Izuku le preguntó a Tomura con curiosidad, notando que no tenía puestos los guantes. Molido, respondió Tomura, mientras tomaba asiento en la mesa. Izuku ladeó la cabeza. ¿Qué significa eso? Tomura lo miró. Subiendo de nivel, explicó en la forma corta que tenía. Vaya. Izuku entendió eso. Tenía que subir de nivel en muchos de los juegos que Tomura le permitía jugar si quería hacer algo interesante. No se dio cuenta de que las personas también podrían subir de nivel. ¿Puedo subir de nivel también?, preguntó. El chico de cabello gris se rió. Todavía se estaba riendo cuando Kurohiri volvió a la habitación con un plato de rodajas de manzana. Izuku se sentó en una de las otras sillas de la mesa y bajó su bolso mientras Kurohiri ponía el plato sobre la mesa. Tomó un trozo de manzana como lo hizo Tomura. Tomura Shigaraki, ¿de qué te ríes?, preguntó Kurohiri. El niño se rió un poco más antes de señalar con su mano libre a Izuku. Él quiere subir de nivel. Finalmente cambiará Sali. Los ojos amarillos de Kurohiri se volvieron hacia Izuku y sentí como si lo estuvieran midiendo. Eres joven, Izuku, pero un poco de ejercicio físico sería beneficioso. ¿Qué?, demandó Tomura, todo rastro de risa se había ido. Izuku podría mejorar el entrenamiento de conciencia espacial, explicó la puerta warp. ¿Puedes ayudar con eso?, le dijo al chico mayor. ¿Qué es el entrenamiento de conciencia espacial?, Izuku preguntó antes de que Tomura pudiera decir algo. Es ser consciente de lo que sucede a tu alrededor, explicó Kurohiri. Izuku frunció el ceño. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿A quién le importa eso? Tomura gruñó. ¿Estoy destinado a ayudar con esto? En cambio, exigió. Dije que podrías ayudar, Kurohiri repitió su declaración anterior. Izuku utilizar mucha práctica y puede comenzar por detectar cuando estás cerca, dijo la puerta warp. Los ojos dorados de Tomura se entrecerraron. ¿Puedo tocarlo?, preguntó especulativamente. Con 4 dedos, respondió Kurohiri. Ya. El otro chico ladró mientras se levantaba y se alejaba de la mesa. Tomaré eso como un sí, murmuró Kurohiri justo antes de que Tomura saliera de la habitación. La puerta warp se volvió hacia Izuku. La conciencia espacial es simplemente ser consciente de lo que te rodea, en todo momento, le explicó al chico de cabello verde. ¿Entonces qué hago?, preguntó Izuku, masticando la manzana en rodajas. Cuando Tomura entra a la habitación, aunque estés haciendo la tarea, das una señal para decir que sabes que está allí. De lo contrario, llegará a tocarte con 4 dedos. Izuku tragó saliva ante eso. Sabía que 4 dedos no podía lastimarlo, pero, al mismo tiempo, 4 dedos era muy parecido a 5. Decidió estar pendiente de Tomura. Una vez que pueda sentir a Tomura, entonces trabajaremos para que me sientas a mí y a otras personas. Él asintió con seriedad. ¿Es así como Tomura empezó a subir de nivel?, preguntó. Kurohiri le dirigió una mirada extraña antes de asentir. Izuku sonrió y agarró la última rebanada de manzana. No te decepcionaré. Ted, cualquiera que esté coincidiendo con el emperador del inframundo, estaría muy sorprendido de verlo hojeando ociosamente el cuaderno de un niño. La escritura a mano no se practicaba, pero mejoró a medida que avanzaba en el libro. Lo mismo podría decirse de las descripciones y palabras utilizadas. All for One todavía estaba interesado, incluso en la más simple de las observaciones. A los 5 años, su hijo era todo un analista y Isashi estaba prestando especial atención a la descripción de Izuku de las peculiaridades de sus compañeros de clase y, a partir de ahí, sus personalidades. Había algunas peculiaridades potencialmente útiles allí. Estaba particularmente interesada en los amigos de Izuku. Ochako Uraraka, Kazuo Nakashima y Minato Amano.
Izuku había conocido a la chica Ochako el primer día de clases y los demás habían llegado en el transcurso de la primera semana. Sabía que Izuku había tratado de hacerse amigo de algunos de los niños sin peculiaridades, también sabía que esos mismos niños lo habían alejado. Pero había sido notado por los otros niños. Una palabra de advertencia con la administración de la escuela se asegurará de que se tomarán en serio sus políticas de intimidación. Los niños aprendieron muy rápidamente a no molestar a Izuku con sus elecciones, pero para entonces la mayoría de ellos habían decidido que era un simpatizante y lo abandonaron en paz. Salvo la chica Ochako y luego las otras dos. All for One, naturalmente, había hecho preguntas sobre los tres. Los padres de Ochako acababan de comenzar su propia empresa constructora. Podía hundirlos o promoverlos a su propio yate. Por el momento, no había hecho nada. No había necesidad de hacerlo. Pero las opciones estaban ahí. El padre de Nakashima no trabajó para una de las empresas en las que tenía intereses, pero el mundo de los negocios podía ser sorprendentemente pequeño, y en cuanto a la madre abogada de Amano. Ella era abogada defensora y él podía controlar a quienes acudían a ella para su defensa. No pensó que necesitaría controlarlos, pero nunca estaba de más tener influencia si fuera necesario. Izuku había tomado notas sobre todos sus compañeros de clase, pero las notas sobre sus amigos eran las más extensas. All for One los leyó mientras su hijo observaba. Estos son muy buenos. Hisashi elogió. Ni siquiera fue un falso elogio. Las notas de Izuku eran buenas, especialmente porque dos de ellas tenían peculiaridades bastante aburridas. Amano se llamó epidermal variegate, que era una forma elegante de decir que podía cambiar el color de su piel a voluntad. Las notas de Izuku información que podría cambiar el tono de su piel para que fuera cualquier cosa. Si bien, en este mundo dominado por peculiaridades, ya no había colores antinaturales, su hijo aparentemente había confirmado que el otro chico podía cambiar el color de su piel incluso a colores fluorescentes y otros que no se conocían en humanos, incluso aquellos con peculiaridades. No podía cambiar la textura ni el color de ojos ni nada más, solo el color de su piel. Si bien Hisashi estuvo de acuerdo con su hijo en que no había peculiaridades inútiles, las había con un uso limitado. Podía usar la peculiaridad de Amano, junto con otros para crear potencialmente una peculiaridad de cambio de forma perfecta, pero no era la más eficiente. Aún así, Izuku había enumerado varias formas en que Minato podría usar su peculiaridad para el trabajo de héroe. Parecía que la fase de amor al héroe todavía estaba en marcha. ¿Tuviste que ayudar a Minato con su peculiaridad? Izuku asintió. Minato sabía que podía cambiar a los viejos tonos de piel humana, explicó su hijo, haciendo referencia al tiempo anterior a las peculiaridades, pero nunca había pensado en otros colores. Hicimos que se cambiara a rojo para probar. Fue gracioso. Él no pude volver a cambiar por el resto del día. Su hijo sonrió ante el recuerdo. All for One asintió y pasó la página. La peculiaridad de Nakashima se llamaba Feather Air, y era exactamente como sonaba. Su cabello estaba compuesto de plumas y según las notas de Izuku, no tenía ninguna otra funcionalidad, pero su hijo tenía esperanzas. Había escrito en la página que simplemente no habían podido encontrar ninguna otra funcionalidad en este momento. Es posible que desee ver si Kazue puede tener diferentes tipos de pájaros para cambiar las características, y si puede crear características masculinas y femeninas, sugirió. Los ojos de Izuku se abrieron como platos. Aparentemente no había pensado en eso. Haré que lo intente. Anunció y Hisashi supo que su hijo lo haría. Sería interesante si marcara la diferencia, pero en última instancia, la peculiaridad de Kazue fue una de las limitadas. Pasó a la página de Ochako. Izuku había escrito mucho sobre ella. Su peculiaridad se llamaba Zero Gravity e Hisashi, al igual que su hijo, podía ver una gran variedad de usos para ella. La más obvia era ayudar a sus padres con la construcción, aunque Izuku había notado que solo podía cargar unos 20 kilogramos antes de tener náuseas. All for One sabía que ese límite aumentaría dramáticamente si lo entrenaba. Izuku también había visto eso, ya que muchas de sus sugerencias tenían que ver con el trabajo de héroe de rescate, que en desastres como terremotos, tsunamis o la limpieza de las principales batallas de villanos implicaba levantar una gran cantidad de escombros. Había una nota extraña en el costado de su página. ¿Qué es esto? Hisashi preguntó, tocando su dedo sobre él. Izuku miró y miró. ¿Izuku? Presionó All for One, divertido por la reacción de su hijo. Ella me llama así, admitió el chico de cabello verde. Esto fue divertido. Izuku no dijo nada. Miró al suelo mientras Hisashi se reía. Me gusta, anunció. Pequeño dragón, agregó, solo para ver cómo reaccionaría su hijo. Él no estaba decepcionado. Izuku se sonrojó. Hisashi dudó en llamarlo rubor, pero era lindo. ¿Fue por el aliento de fuego? Preguntó. Izuku asintió. Dijo que me convertía en un dragón. Era una interpretación aburrida, pero Hisashi supuso que podía perdonar a un niño de 5 años por la interpretación obvia. Sí, eres mi pequeño dragón, le dijo All for One a su hijo. No esperaba la reacción que tuvo ante eso. Pensó que haría feliz a Izuku, en cambio, su hijo miró hacia la alfombra nuevamente, probablemente irradiando angustia. ¿Qué ocurre?
exigió Hisashi. Izuku lo miró con lágrimas en los ojos. Ahora entiendo, dijo, sorbiendo la nariz, para no llorar. All for One no tenía idea de lo que estaba hablando. ¿Qué entiendes? Preguntó más suavemente esta vez. Izuku tragó pero percibió mirarlo directamente a los ojos. ¿Por qué me alejaste de mamá? Susurró. Lo sabía desde hacía un tiempo, pero no había sido capaz de mencionarlo con su padre. Esa no era la respuesta que esperaba, pero Hisashi se dio cuenta de que Izuku no había preguntado por Inko últimamente. Si bien puede que no haya sido la respuesta que esperaba, definitivamente trabajaría con ella. Oh, mi pequeño dragón, susurró Hisashi mientras se movía alrededor de su escritorio y levantaba a Izuku, sosteniéndolo cerca. Ella me habría lastimado, sollozó Izuku en su pecho. Eso no era exactamente lo que había estado diciendo, pero estaba lo suficientemente cerca. Ella te lastimó, murmuró Hisashi. Cuando ella no te apoyó, te lastimó, Izuku, y no podía permitir que eso volviera a suceder, agregó, preguntándose cuál había sido el detonante para que Izuku llegara a esta conclusión. Izuku aulló y, aunque normalmente Hisashi estaría disgustado, esto era lo que quería y era mejor que se le permitiera a Izuku esta demostración de emoción. No le gustó, pero podría usar. Frotó la espalda de Izuku, pensando que era bueno que Gigantomachia estuviera en una misión. A lo largo de los años se había convertido en un actor consumado y, aunque no le gustaba, podía hacer cosas como llorar cuando se lo ordenaban. Fue esa habilidad la que adquirió ahora, dejando que lágrimas, solo unas pocas, cayeran por su rostro. Lo siento, Izuku. Lo siento muchísimo, simpatizaba Hisashi con su hijo. Era muy consciente de la ironía de las palabras. Eran los que Inko le había dicho a Izuku cuando creía que no tenía peculiaridades, pero él siempre había sido un maestro del tiempo. Inko tenía buenas intenciones, pero había creado la apertura. Él acababa de usar. Izuku siguió llorando sobre él y mientras sus lágrimas empapaban el pecho de Hisashi, tuvo que preguntarse si su hijo había heredado una peculiaridad secundaria de su madre, la de generar lágrimas sin correr el riesgo de deshidratarse. Seguramente nadie lloró tanto tiempo. A pesar de eso, siguió acariciando la espalda de Izuku y haciendo un canturreo bajo y reconfortante en su pecho mientras miraba a su hijo. Finalmente, Izuku hipó, seguido de un resoplido particularmente prolongado. Hisashi lo sintió retroceder un poco y lo soltó. Izuku se recostó, sin dejar su regazo pero amplió algo de espacio y se estiró para secarse los ojos. All for One esperó a que hablara. La comodidad emocional no era su fuerte, y aunque había ayudado a su hermano en el pasado lejano, no era una habilidad que hubiera cultivado mucho en los años intermedios. Entonces, cuando el silencio se prolongó, optó por la distracción. Hisashi arrastró una peculiaridad y la empujó suavemente hacia su hijo. Eso llamó la atención de Izuku. Los ojos verdes volaron hacia él y se abrieron, probablemente al ver las lágrimas de Hisashi, pero antes de que Izuku pudiera hablar y traer de vuelta el tema de Inko, lo hizo. ¿Recuerdas haber visto a Héroe Viento de Sable?, preguntó. La confusión brilló en el rostro de Izuku pero asintió con gravedad. Hisashi dio una pequeña sonrisa. ¿Y recuerdas que dije que te habría ido mejor con su peculiaridad? Él continúa. El rostro surcado por lágrimas de Izuku se retorció en confusión antes de asentir de nuevo. Esa es una peculiaridad de la presión del aire, explicó. No dijo que era de Saberwind. No estaba seguro de si Izuku sabía sobre la desaparición del héroe y este momento en particular no era el momento de averiguarlo. Hisashi, en cambio, agudizó la mano, enrollando la manga de su camisa alrededor de su muñeca mientras la usaba para secar las lágrimas de Izuku. Se grabó a sí mismo diciéndole a Kurohiri que entregaría pañuelos junto con su hijo en el futuro. Bueno, ahora puedes demostrármelo, le dijo a Izuku. De arrepentirse, encontrarse en posesión de una nueva peculiaridad enorme. Los ojos de Izuku se secaron y All for One pueden ver la forma en que se alejaron un poco cuando Izuku sintió la peculiaridad. Para los sentidos peculiares de Hisashi, era como si zarcillos verdes estuvieran hurgando en la peculiaridad casi transparente. Tenía grandes esperanzas puestas en la peculiaridad de la mujer cuando la tomó. La capacidad de controlar el nitrógeno era más útil de lo que habían mostrado sus habilidades, pero por sí sola, no era tan útil. Tenía mejores peculiaridades para manipular la presión. All for One esperaba poder cambiar la forma de nitrógeno en el aire en amoníaco y otros compuestos similares. Entonces habría tenido un efecto que podría usar para tantos propósitos, pero cambiar N2 a NH3 no fue posible. Había suficiente hidrógeno en el aire, lo había comprobado, pero con la peculiaridad de Saberwind, la manipulación no se podía hacer. Saberwind podía controlar el nitrógeno pero no podía cambiar su composición química, a menos que ya estuviera en una forma inestable, y el nitrógeno atmosférico no lo estaba. Su pensamiento había sido que si podía crear amoníaco, que era un cambio relativamente simple al nitrógeno atmosférico, entonces un cambio más complejo, pero aún con elementos fácilmente disponibles, sería crear nitroglicerina. El carbono, el oxígeno y el hidrógeno para eso también estaban en el aire. Si tan solo hubiera sido más sincera sobre su peculiaridad.
Sin embargo, Isashi pensó que esta sería una buena prueba de la peculiaridad de Izuku para ver exactamente cuánto de la peculiaridad de Inko había heredado. Hasta ahora, se había centrado en la capacidad de Izuku para tomar peculiaridades a distancia, lo que necesitaba probarse para descubrir distancia, y no en otros aspectos de la peculiaridad de Inko. Tal vez, con la práctica, Izuku podría usar parte de la peculiaridad de Inko en combinación con la peculiaridad de Saberwind para alterar la composición química del nitrógeno atmosférico. No podía esperar para averiguarlo, pero eso probablemente lo haría algún tiempo y una mayor comprensión llevaría a cabo la química por parte de Izuku. Su hijo era inteligente pero a los 5 años tenía mucho que aprender. Pero con su peculiaridad, también tenía la capacidad de tomar peculiaridades que aparentemente tenían usos limitados y combinarlas con otras peculiaridades para crear una habilidad verdaderamente formidable. La peculiaridad de cambio de color de la piel de su amigo, por ejemplo, no cambió nada más y, por lo tanto, tenía una funcionalidad limitada para el trabajo de espionaje, especialmente porque el reconocimiento facial de IA lo atravesaría. Pero combínalo con peculiaridades para cambiar el color del cabello y los ojos, que eran estúpidamente fáciles de obtener, y tal vez una para cambiar la estructura facial, más difícil pero no imposible, e Izuku tiene una peculiaridad que le permitiría cambiar de forma humana. Así fue con Baroloa. Pruébalo ahora, instó Isashi antes de perderse en pensamientos sobre las peculiaridades que Izuku podría crear. Cogió un trozo de papel para ser el objetivo. Izuku levantó una mano e hizo un pequeño gesto. Su rostro estaba torcido por la concentración y el papel se movió. Lo hiciste. Isashi vitoreó. Los ojos de Izuku se abrieron como si no pudiera creerlo y luego sonrió. No estaba teñido de tristeza sino de alegría por el logro. Práctica con Kurohiri, instruyó All for One. No podía esperar a ver qué haría su hijo con Baroloa. Pero no lo muestres en la escuela. ¿Cómo se llama? Izuku preguntó mientras asentía su comprensión de las instrucciones. ¿Cómo crees que deberíamos llamarlo? Isashi respondió, encogiéndose por dentro. El nombre infantil de Saberwind para su peculiaridad la había metido en ese lío, pero supuso que tenía que confiar en que Izuku sería más sensato. Él era su hijo. Izuku pensó mucho. Isashi podía decirlo por el pliegue en sus rasgos. Volvió a levantar la mano, apuntando al papel y esta vez, en lugar de moverse, parecía que se lo había cortado. Eso presentó una sonrisa a la cara de su hijo de nuevo. Isashi le dio una sonrisa de respuesta. Izuku ya había descubierto que si podía hacer una onda de presión genérica, podría afinar esa onda hasta una banda muy estrecha, haciendo una herramienta de corte. ¿Qué hay de Kaeli Imperium? All for One sugirió eventualmente. Era más que eso, pero Nitrogen Control era descriptivo y bastante aburrido. Izuku pronunció las palabras. ¿Qué significa? Preguntó, reconociendo que su papá había usado otro idioma. Control aéreo, se rió Isashi. Era un nombre infantil. Cambiar el idioma no cambió eso, pero hasta que bastante uso si Izuku tenía otros aspectos de la peculiaridad de Inko, ese sería el más efectivo de Baroloa. Izuku se rió con él. Se llama Kaeli Imperium, pensado. Muy bien, modificó el For One, extendiendo la mano para devolverle a su hijo su cuaderno. No puedo esperar para leer tus notas, mi pequeño dragón. Line. All for One miró la pequeña cosa. No estaba seguro de qué era. El Dr. Garaki parecía feliz con eso. ¿Qué es esto? El prototipo, respondió Kyudai. Isashi frunció el ceño. Esperaba algo más adecuado. La cosa era bastante larguirucha. Poseía piel oscura y tenía un cerebro expuesto. Había un casco transparente que cubría eso y All for One pudo ver que tenía una boca tipo pico. Sus piernas eran cortas, al igual que sus extremidades superiores. Estaba desnudo pero no tenía órganos sexuales. Pensé que era mejor ir pequeño. Honji es robusto y retiene el control sobre la peculiaridad Warp. ¿Regeneración? Preguntó Isashi. Kyudai negó con la cabeza. No tenían una peculiaridad de regeneración, pero dado que la curación era algo natural, esperaba algo similar a la regeneración por otros medios. Honji tiene una fuerza vital increíble pero no tiene regeneración. ¿Qué tan resistente es? Mucho, le aseguró el doctor. All for One no estaba tan seguro y se movió antes de que el doctor pudiera objetar, creando una espada con una mano. Le cortó a la criatura. Hubo cuando resistencia su hoja conectó con el centro de la cosa. Más resistencia de la que sugirió la naturaleza estrecha del cuerpo, pero no tanto como él quería. El doctor gritó cuando la cosa se partió en dos. Isashi extrajo su mano, mirando la espada que había creado. No había residuos, pero el borde no estaba tan afilado como antes. Sí, es razonablemente fuerte, estuvo de acuerdo mientras el doctor parecía consternado. Reformó su mano, notando los rasguños menores que ahora la cubrían. Ellos sanarían. Tiene que ser más fuerte. No debería poder cortarlo. Por un momento pareció que el doctor se opondría, luego suspiró. El cuerpo humano puede crear armaduras de tipo carbono y calcio, pero contra algunos metales, no serán suficientes, dijo. No sin optimizar para eso, añadió. Isashi respiró hondo, pensando.
Las peculiaridades eran fáciles, tan variadas que a menudo era olvidar que provenían de una base humana. Aquellos elementos que componían un cuerpo eran con los que se trabajaban más fácilmente. Otros, que el cuerpo no poseía, o solo poseía en pequeñas cantidades, eran más difíciles. Las peculiaridades del tipo de roca, por ejemplo, a menudo dependen de la tierra para obtener materiales. Fortalecer tanto como sea posible, entonces, concedió. El prototipo debe ser de tamaño completo, agregó la siguiente instrucción. ¿Qué peculiaridad? Elige cualquier cosa. All for One agitó una mano. Pero mete 2 tipos de emisores. Quiero que el próximo prototipo me muestre su capacidad física inalterada, pensó. Kyugai había recogido la mitad del cerebro de la criatura a la que Honmi llamó, pero asintió. ¿Puedes arreglar eso?, dijo Hisashi. Una peculiaridad de la disformidad, incluso una tan inconveniente como la de esta criatura, era útil, después de todo. Naomasa Tsukauchi siempre estaba un poco sorprendida, pero agradecida, de lo fácil que era para su amigo hacerse pasar por civil. Póngale el cabello suelto, fuera de esos estúpidos mechones levantados, y póngale una máscara y Toshinori Yagi ya no será All Might. Se alegró de ello. Hubo momentos en que su amigo necesitaba un descanso de ser el héroe número 1. Ahora parecía ser uno. Estaba sentado en la estación, al otro lado de su escritorio, y a los ojos de Naomasa, estaba listo para arrancarse su ridículo flequillo. ¿Qué pasa?, preguntó mientras el resto de la estación se movía alrededor de ellos. En realidad, era un poco tonto que la estación simplemente asumiera que Yagi podía estar sentado allí, pero Tsukauchi supuso que, dado que su amigo no estaba causando problemas, los demás no tenían motivos para cuestionar. ¿Has llegado a alguna parte sobre ese niño perdido del que me hablaste el año pasado? Toshinori respondió con su propia pregunta. Le tomó un momento para recordar el caso. Se había archivado bastante rápido, tan rápido que Naomasa podría haber sospechado una interferencia política, excepto por el hecho de que no había absolutamente ninguna pista. El padre y el hijo habían desaparecido casi literalmente en el aire. Sin embargo, sabiendo lo que hizo, que el padre era enemigo de Yagi, eso no lo sorprendió. Si lo que Toshinori le dijo era cierto, entonces ese hombre tenía enormes recursos y había una muy posibilidad de que ya ni siquiera estuviera en Japón. Miró a su amigo. Sí, está bien, Yagi respiró hondo. Es solo, apuntó Tsukauchi. Se ha ido a la tierra. Y dudo que sea para criar a ese niño. El detective parpadeó. ¿No puedes encontrarlo? No. La palabra fue frívola, pero Naomasa pudo decir lo abatido que estaba su amigo. ¿Ni siquiera un rastro? Puedo encontrar rastros, admitió Yagi. ¿Esa red de tráfico de personas? Obtuvo un sentimiento. ¿La estafa del plutonio? Otro sentimiento. Tienes todo eso, ¿verdad? Cada picograma fue contabilizado. Tsukauchi dejó escapar un suspiro que en realidad no estaba conteniendo. Sabía que su amigo lo habría obtenido todo con eso. Se llamó una estafa al público, pero eso fue para cubrir la amenaza muy real que había planteado el esquema. ¿El culto de la nube de lluvia? Solo periféricamente él, respondió Yagi. Él no hace religión, explicó. ¿Y no hay pistas? Nada. Toshinori casi gimió. Ninguno que haya ido a ninguna parte. ¿Cuál fue el parcial? Naomasa inmediatamente se arrepintió de haber preguntado en el instante en que vio que el rostro de su amigo se ensombrecía aún más. ¿Quién fue?, preguntó entrecortadamente antes de que Yagi pudiera responder. Conocía esa mirada. ¿Sabías sobre el héroe viento de sable?, preguntó suavemente. Hizo una mueca. Solo que la habían matado en el cumplimiento de su deber, respondió el detective. El departamento de policía emitió memorandos para informar a los oficiales sobre los nuevos héroes y, por supuesto, si alguien murió o resultó gravemente herido en el cumplimiento del deber. Tiene sentido. El público realmente no pensó mucho en lo que hizo la policía, pero podrían encontrarse con esos mismos villanos y necesitarían una advertencia. No sé si fue él, dijo Yagi, pero antes de que la mataran, había alguien que se parecía mucho a uno de sus sirvientes preguntando por ella. ¿Eso cree? No tuvo que terminar la pregunta. El héroe número 1 asintió. Excepto que no puedo decir por qué. Su peculiaridad se llamaba Baroload y estaba relacionado con la presión del aire. No era lo suficientemente especial como para que él la quisiera. No todo está relacionado con las peculiaridades, le grabó el detective a su amigo. Es con él, respondió Yagi. Bueno, ¿podría haber otra razón? ¿Podría haber encontrado algo accidentalmente? Continuó con su razonamiento. Si lo hizo, no lo informó. Quantum Steel puso todo a disposición para la investigación y no había nada allí. Ni Uteye tampoco pudo encontrar nada. Tsukauchi se dio cuenta de que estaba molestando a su amigo. Probablemente también le molestaría saber más sobre el caso. ¿Mal momento?, preguntó. Si no pudo encontrar nada más, entonces, a veces, algunas cosas sucedieron solo por un mal momento. Por mucho que no quisiera admitirlo, Saberwind podría haber sido asesinado por simplemente estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado.
Tal vez vio algo que no estaba destinado a ver, y no hubo mediación previa detrás de su asesinato. Es posible, Yaji se vio obligado a admitir. Pero eso no explica por qué pensamos que su sirviente la estaba buscando. No fue así. Ya Naomasa no le gustó jugar al abogado del diablo, pero sintió que tenía que hacerlo. ¿Sabes que él la mató? ¿Podría haber enviado a su sirviente para que lo hiciera? Realmente no le gustó esa palabra sirviente. Claro, como oficial de policía era un servidor público, pero eso era impersonal. Por la forma en que Toshinori usó la palabra, Tsukauchi sabía que su amigo estaba hablando de una servidumbre mucho más personal y no quería saber el tipo de hombre que disfrutaba de eso hoy en día. Probablemente. Y desde todos los puntos de vista, este sirviente no es demasiado inteligente. Así que el sirviente fue enviado a matarla, por alguna razón, pero para encontrarla, tuvo que preguntar dónde estaba, resumió Naomasa, lo que su amigo no tenía dudas, ya había escuchado antes. Eso suena bien. Yaji suspiró de nuevo. ¿Qué le ha dicho a la mujer? ¿Qué mujer? Naomasa estaba confundido. La mujer con el niño desaparecido. Fue el turno de Tsukauchi de suspirar. No mucho. ¿Qué podemos decir? Preguntó retóricamente. Señora, su esposo es un criminal inmortal de renombre con más recursos de los que conocemos. La única razón por la que vemos que se siente atraído por usted es su peculiaridad mundial y creemos que tomó a su hijo porque heredó algún tipo de la amalgama de sus dos peculiaridades. Hizo la declaración con suavidad. Yaji tuvo el buen gusto de hacer una mueca. Eso era sobre la verdad y no ayudaría a la pobre mujer. Ella dijo que su hijo no tenía peculiaridades. Y ella cree eso, pero antes de que el caso no llegara a ninguna parte, investigué un poco sobre el doctor que hizo el diagnóstico. El héroe número 1 se animó. Nada definido, le dijo Tsukauchi. Si tuviera algo definido, ya se lo habría dado a su amigo. El doctor estaba registrado como Dr. Tsubasa, y tiene todas las calificaciones relevantes y todo eso, pero cerró la tienda unas 3 semanas después de que el niño desapareció. ¿Y no hablaste con él? Podía sentir la frustración en la pregunta de su amigo. Entonces no estábamos mirando el ángulo peculiar, admitió Naomasa, lo que le dijo a Toshinori todo lo que necesitaba saber. No habían interrogado al doctor. Tan repugnante como es, me resulta más fácil creer que el niño tiene una peculiaridad que no tenerla. Simplemente no sé por qué no la tomó, o la reemplazó y se fue solo. Tú y yo, contribución Tsukauchi. El caso no era especialmente especial. No había violencia en ello, no había juego sucio más allá de la desaparición, pero lo perseguía. Como uno de los primeros casos que obtuvo cuando se convirtió en detective, fue uno de sus primeros fracasos, y sin importar cómo le dijeran los jefes que no esperaban nada más, no una vez que la búsqueda inicial no reveló nada, él quería hacerlo mejor. Naomasa miró a su amigo. Algo aparecerá. Cometerá un error, predijo. No importa cuán poderoso fuera este hombre, y sabía que el criminal All for One era muy poderoso, cometería un error en alguna parte. Solo tienes que encontrarlo. Lo hará, asintió Yaji con un resoplido. Y es un hijo de puta tan arrogante que ni siquiera creerá que ha cometido un error. Mientras tanto, ven y come algo conmigo. Tsukauchi mientras se dijo levantaba y recogía su chaqueta del respaldo de su silla. No puedes atrapar villanos con el estómago vacío, bromeó. Toshinori suspiró pero asintió mientras se levantaba. Naomasa se dio cuenta de que su amigo estaba frustrado, pero no tenía nada que recibió excepto apoyo y amistad. Esperaba que eso fuera suficiente. Izuku frunció el ceño ante su cuaderno. Era el cuaderno que guardaba para sí mismo y su peculiaridad. Hoy habían aprendido sobre los átomos en clase. La señorita Kousi les había explicado que eran la forma más pequeña de materia, formada por electrones, protones y neutrones. Ella le había explicado que todo estaba hecho de átomos, incluso el aire. Cuando ella dijo eso, Izuku inmediatamente se preguntó si los átomos de aire eran con lo que interactuaba su peculiaridad, Kaeli Imperium. Pero su maestro de clase no dijo mucho, por lo que se quedó especulando. En teoría, Kaeli Imperium tenía que interactuar con algo. Papá no lo habría llamado así si no fuera así, pero la señorita Kousi había dicho que había muchos tipos diferentes de átomos e Izuku no tenía idea de qué formaba el aire. Aún así, si el aire estaba compuesto de átomos, y Kaeli Imperium interactuaba con esos átomos, entonces había algunas aplicaciones más en las que podía pensar. Ya sabía que podía mover cosas con él. La primera vez que usó la peculiaridad hizo que el trozo de papel que había sostenido se moviera, y luego lo cortó. Entonces, si lo cortó y si lo movió, había algo sólido que su peculiaridad estaba impactando. Y si era sólido, ¿qué más podía hacer con él? Él ya sabía que podía controlar a Kaeli Imperium para cortar papel, lo que significaba que debía estar forzando su control a una banda estrecha, pero podría expandirlo. ¿Podría hacer algo sólido que pudiera levantar cosas, en lugar de solo moverlas? ¿Podía levantarse solo? ¿Podría usar Kaeli Imperium con Firebreak para dirigir hacia dónde fue el fuego? Si pudiera, eso aumentaría su alcance.
Estaba limitado a lo lejos que podía proyectar su aliento, que era más que sus amigos, pero no lo suficientemente lejos como para ser útil. Había tantas posibilidades y no pudo evitar tararear mientras dejaba de fruncir el ceño y comenzaba a escribir ideas en su cuaderno. No podía esperar hasta volver a ver a papá para una sesión de práctica. A papá no le importaba si pensaba en ideas para probar. De hecho, alentó a Izuku a pensar en cosas que hacer con su peculiaridad, pero le importaba si Izuku practicaba solo. Siempre tenía que estar presente, o lo hacía Kurohiri, e Izuku sabía que ambos estaban realmente ocupados, por lo que no podía practicar con la frecuencia que le gustaría. Incluso cuando prometió que lo mantendría pequeño y tendría cuidado, la respuesta fue un rotundo no cuando sea mayor. Tenía casi 6 años. ¿Cuántos años tenía mayor? Sintió que algo se movía detrás de él y, sin pensarlo, Izuku empujó con Kaeli Imperium. Hubo un uff. Y se giró en la silla para ver a Tomura levantarse del suelo. Lo siento. TCH, murmuró el chico mayor. Lo siento. Repitió Izuku. No fue mi intención ponerte tan duro. Papá me dio una nueva peculiaridad, agregó la explicación porque sabía que Tomura iba una. El chico de cabello gris puso los ojos en blanco. Bueno, al menos estás subiendo de nivel, le dijo a Izuku. Pero no te sentí hasta que estuviste muy cerca. Izuku le dijo. No había sentido a Tomura entrar en la habitación. Por supuesto que no. Tenías la nariz metida en ese libro, gruñó el otro chico. Estaba escribiendo ideas para la peculiaridad, explicó. ¿Qué hace? Controla el aire, dijo Izuku alegremente. Los ojos dorados de Tomura brillaron e Izuku se dio cuenta de que estaba interesado a pesar de no querer estarlo. Vino a sentarse a la mesa con Izuku. Entonces, ¿qué más puedes hacer con él además de golpearme? Estaba pensando que si puedo golpear cosas, entonces podría levantar cosas. Y podría levantarme a mí. Ah. Aburrido. Tomura descartó la sugerencia de Izuku. Si creas una fuerza, entonces puedes crear una fuerza sobre alguien y mantenerlo en su lugar. Podrías presionar su pecho hacia abajo, o mejor aún, si se trata de control de aire, podrías asegurarte de que no pueda recibir aire. Mucho más útil. Izuku miró al chico mayor. Tenía una mano apoyada en cada uno de sus brazos y 2 alrededor de su cuello. Otros 2 estaban alrededor de su pecho. Eso no es muy agradable, objetó Izuku. Tomura lo miró fijamente. Héroe de mierda, siseó, golpeando la mesa con las manos. No. Izuku gritó. Tomura no tenía guantes puestos. Una mano golpeó la mesa y su cuaderno, y la otra golpeó su cuaderno. Los 5 dedos. Izuku lo agarró, tratando de arrancar las páginas afectadas antes de que llegaran a las demás, pero ya era demasiado tarde. Ja. Te lo mereces. Tomura se rió mientras salía de la habitación. Izuku miró consternado la pequeña pila de polvo que había sido su cuaderno y luego los trozos de papel que había logrado sacar. Al menos había guardado algunas notas al azar, pero el libro ya no estaba. Ya sabía que no tenía sentido quejarse con Kurohiri. No había nada que se pudiera hacer para recuperar su cuaderno, así que con un suspiro se levantó y se dirigió a la cocina, buscando en los armarios un recogedor y un cepillo. Una vez que limpió, podría comenzar un nuevo cuaderno. Al menos este había sido sobre él, y fácilmente podría duplicar lo que había en él, pero tendría que encontrar una forma de mantener los libros seguros en el futuro. Mientras limpiaba, Izuku frunció el ceño mientras pensaba. Tomura puede haber ayudado en ese sentido. Si pudiera crear una presión constante, entonces podría levantar cosas y podría sujetar a alguien contra una pared o algo así. Pero tal vez podría crear una barrera sobre su cuaderno. Entonces Tomura podría golpear sus manos hacia abajo todo lo que quisiera pero no haría contacto. Haría contacto con los átomos de aire y a Izuku no le importaban. Se apresuró a limpiar el polvo. Tenía que empezar un nuevo cuaderno ahora. Ted, pide un deseo. Gritó Chako. ¿Eh? Izuku miró hacia arriba. Había estado a punto de soplar las velas de su pastel de cumpleaños. Es la tradición, le dijo. Oh. Está bien, respondió Izuku. Esta fue la primera fiesta de cumpleaños que grababa con amigos. El año pasado, su papá había pasado el día con él y había tenido una pequeña fiesta con Tomura y Kurohiri, pero no eran exactamente amigos. El año anterior, cuando tenía 4, no podía recordar. Tal vez había habido amigos allí. Y definitivamente no podría recordar los cumpleaños antes de eso. Entonces su 6º cumpleaños fue especial. Sus amigos y sus padres estaban aquí. No estaban en el bar. Kurohiri había decidido que el bar no sería adecuado para su cumpleaños. En cambio, estaban en una de las grandes salas de presentación en la oficina de su papá. Era el fin de semana, por lo que la empresa no lo estaba usando. También tenía una vista brillante de la ciudad y varios de los padres se habían alineado en la ventana solo para mirarla. Papá no quería una gran fiesta, por lo que Izuku solo pudo invitar a sus amigos más cercanos. Ochako, Minato y Kazue. Eso fue suficiente y se estaban dividiendo. A los otros niños de la escuela realmente no les caía bien y, ocasionalmente, Arata o Gataru y lo llamaban simpatizante, pero nunca fueron más allá.
Las miradas de desaprobación de los maestros se encargaron de eso. Deseo, pequeño dragón, no se supone que nos lo digas. Oh, parpadeó Izuku. ¿Está bien?, gorjeó, preguntándose el motivo por un momento antes de tomar otra respiración profunda y apagar las velas, pidiendo su deseo en silencio. Tuvo cuidado de no usar Fire Breath. No creía que Kurohiri apreciaría esos 2 años seguidos. Cuando se apagó la última vela hubo vítores y todos aplaudieron. Izuku sonrió. Era tan agradable estar con amigos y estar en el edificio de oficinas de su papá significaba que Gigantomachia también podía estar con ellos. Izuku no vio al hombre enorme muy a menudo, pero siempre era amable. Y a veces papá lo dejaba jugar, un poco al menos. Gigantomachia siempre estaba dispuesto a jugar al escondite y era mucho más rápido de lo que parecía. Kurohiri se acercó cuando las velas estaban apagadas y las sacó con cuidado. Sacó un cuchillo de algún lugar y comenzó a cortarlo en cuchillas. ¿Qué deseabas?, Minato le preguntó a Izuku. Oigan. No está destinado a contarlo, les recordó Chaco a todos antes de que Izuku pudiera decirle al otro chico. La piel de Minato era de color púrpura oscuro y dijo que aunque podía hacer que su piel fuera verde, el verde era el color de Izuku, por lo que eligió un color que complementaba al verde. Izuku pensó que solo le gustaba el púrpura. Deseaba algo bueno, dio la pista a Izuku, pero se distrajo rápidamente cuando Kurohiri anunció que el pastel estaba listo. Los 4 niños corrieron hacia él y la puerta Warp dividió cuidadosamente las cuchillas entre ellos. Izuku pudo ver que el hombre de ojos amarillos había cortado más para los padres y contó rápidamente. Había una porción para cada uno de los padres de sus amigos, una para Gigantomachia, una para el mismo Kurohiri, una para Tomura y otra para su padre. Eso dejó un trozo por encima. ¿Para quién fue eso? Es para ti, Izuku, Kurohiri lo vio contando. Después del pastel de cumpleaños, explicó. Izuku no estaba seguro de qué era eso, pero sonaba bien. Gracias, Kurohiri, dijo antes de comer su pastel ahora. A su alrededor sus amigos hacían lo mismo. La vida era buena. Ted, ¿quién dijo que era el padre de Izuku otra vez?, dijo Tamiko Uraraka, lo suficientemente controlado como para no atragantarse con su bebida, pero estuvo cerca. Chinatsu Amano se rió suavemente. Yo misma estoy sorprendida, admitió. Cuando Minato me dijo que la fiesta del pequeño Izuku se llevaría a cabo aquí, pensé que Izuku era el hijo de uno de los ejecutivos, no el dueño. Sí, Kazue siempre me dijo que el padre de Izuku trabajaba para JBQC, pero nunca supo dónde, asintió Hiroki Nakashima. Pero su nombre es Chui, no Riji, objetó Tamiko, recordándoles el apellido de Izuku. Eso es para su protección, intervino la suave voz de Isashi Riji mientras el hombre se acercaba a ellos. Iba vestido de manera informal, todavía con traje pero con el cuello desabrochado y el cabello blanco ingeniosamente revuelto. Chinatsu asintió su comprensión. De todos ellos, ella entendía más sobre la necesidad de protección. Como abogada, había trabajado en algunos casos muy controvertidos en los que los testigos y a veces los acusados estaban bajo protección. Tamiko todavía parecía confundida. Ella y su esposo, Sozonushi, dirigían una pequeña empresa de construcción. Había oído hablar de JBQC. Eran una gran empresa con una sucursal que se basaba en la construcción, pero no eran competidores. JBQC ejecutó trabajos de miles de millones de yenes. Su empresa tuvo la suerte de eliminar puestos de trabajo de 10 millones de yenes. Ha habido varios incidentes desafortunados, dijo Isashi con delicadeza. Hiroki se inclinó hacia Tamiko y susurró la explicación adicional. Se puso pálida y sus ojos se agrandaron, casi cómicamente. Eso es terrible. Ella jadeó. Por lo tanto, para la protección de mi pequeño dragón, usa el nombre de Chui, pronunció Isashi. Confío en que esto no será un problema. Los adultos entendieron la pregunta. Por supuesto que no, Chinatsu habló por todos. Sus hijos tienen mucho más que ganar al conocer a Izuku Riji que al revés. Hablaría con Minato para que no pusiera en peligro nada. Bien, tengo suficientes abogados contratados, bromeó Isashi. Chinatsu tuvo el buen gusto de reírse. Gracias por venir, continuó Isashi. Es un placer, respondió Hiroki. Entiendo por qué es un asunto tan íntimo ahora, agregó un poco nervioso. Isashi asintió. Izuku no ha hecho tantos amigos como esperaba. Me temo que algunas de sus opiniones han alienado a otros, pero está dedicado a tus hijos, así que te lo agradezco. ¿Alienaron a otros?, preguntó Tamiko. ¿Cómo un niño de 6 años enajenó a los demás? Izuku pasa tiempo con mis principales investigadores, explicó Isashi. Son muy aficionados a los hechos y las estadísticas, y algunos de ellos no son tan aceptables para el público en general. Eso explica por qué es tan bueno en ciencias y matemáticas, murmuró Chinatsu. Me alegro de que esté ayudando a Minato. Sus hijos podrían ser muy pequeños aún, pero Izuku estaba bien versado en esos campos. Tamiko se rió entre dientes. Ochako me dijo que Izuku tenía muchas preguntas cuando aprendieron sobre los átomos, comentó. ¿Cómo es que los hechos no son aceptables?, preguntó el padre de Kazue. Era un asalariado, y aunque ese no era un trabajo glamoroso, lidiaba con hechos y cifras todo el tiempo. 2 más 2 siempre equivalían a 4 en su mundo.
No había otra interpretación. La sociedad a veces es difícil, respondió Hisashi encogiéndose de hombros, pero pudo ver que el grupo quería una explicación más detallada. Interiormente suspirado. Esta sería una prueba de amistad porque fácilmente podría ver a estos padres diciéndoles a sus hijos que se mantuvieran alejados de Izuku si no les gustaran sus hechos. Que así Si sucediera, serviría a un propósito mayor para que Izuku viera cómo era realmente el mundo. Con el debido respeto, los hechos son los hechos, dijo Hiroki. Shimatsu parecía levemente divertido. Como abogada, era muy consciente de cómo la interpretación a menudo era fundamental para los hechos. Hisashi suspiró teatralmente. Creo que todo se redujo a algunas preguntas que Izuku hizo sobre los niños sin peculiaridades. Esa no era una declaración que esperaban. Podía ver los signos de conmoción en todos sus rostros. All for One, siga adelante. 1 de cada 5 niños nacidos hoy no tiene peculiaridades, explicó. Seguramente no. Hiroki objetó. No hay niños sin peculiaridades en la clase de Kazue, dijo. Están en sus propias clases, les dijo Hisashi. Podía decir por la forma en que reaccionaron, no tenían idea de que este era el caso. Había descubierto todo lo que había que saber al respecto cuando llamó a la escuela después del primer día de Izuku. También le proporcionaron el nombre de una escuela secundaria que tenía las mismas políticas. El Dr. Garaki ya había hecho algunas ofertas tentativas a algunos de los adolescentes más jóvenes y, aunque todavía no se necesitaba ninguno, ahora tenían nombres. La educación era obligatoria hasta la finalización de la enseñanza media. Después de eso, All for One imaginó que muchos de esos estudiantes sin peculiaridades tendrían problemas para encontrar una escuela secundaria que los aceptara, y mucho menos una universidad. Eso no es, comenzó Tamiko, pero fue interrumpida cuando Hiroki asintió con fuerza. Bien, dijo el padre de Kazue. Así es como debe ser, agregó. Hisashi no estaba sorprendido por su vehemencia a pesar de la insistencia previa de Hiroki de que los hechos eran hechos. Había visto con el paso del tiempo que aquellos con peculiaridades débiles a menudo querían enfatizar las diferencias para asegurarse de su supuesta superioridad. Lo había visto en los albores de las peculiaridades, aunque al revés. Hubo aquellos individuos sin peculiaridades que dieron la bienvenida de todo corazón a aquellos con peculiaridades. No vieron nada malo en ello, pero la mayoría, los incultos, los prejuiciosos eran los que tenían miedo. Los que querrían destruir los peculiares. Casi deseaba que pudiera ver el mundo ahora. Creo que la pregunta más interesante es por qué siguen naciendo personas sin peculiaridades, dijo Hisashi con delicadeza. Shimatsu fue lo suficientemente inteligente como para saber que él habría dicho algo más y Tamiko asintió con la cabeza. No estaba entendiendo las sutilezas de la conversación, pero Hisashi podía decir que era una mujer honesta. Había visto los libros de su compañía. No tenía tiempo para prejuicios ni para nada que no ayudara de ganar yenes. No debería estarlo, declaró Hiroki. Interiormente, All for One asintió pero no de acuerdo. Este hombre era una de esas personas para quienes los hechos son hechos, hasta que interfieren con sus creencias. Lo son, lo cual es una pregunta científica muy interesante, pero no para el cumpleaños de mi pequeño dragón, concluyó, volviéndose hacia los niños. Izuku los había llevado a Gigantomachia y de alguna manera había convencido al hombre enorme para que los dejara trepar sobre él. Gigantomachia tenía una extraña sonrisa en su rostro, pero se mantuvo firme mientras los niños de 6 años lo rodeaban. Tomura parecía aburrido mientras se apartaba a un lado. Estaba al lado de Kurohiri y Hisashi se dio cuenta de que se sentía incómodo sin las manos que normalmente adornaban su cuerpo. Habría sido demasiado difícil explicarlos, por lo que se vio obligado a dejarlos en el bar. Esto fue para su beneficio. Hisashi le había grabado que de vez en cuando, incluso para los personajes jugadores, era necesario disfrazarse. Esta fue la práctica. Izuku se rió mientras caminaba a lo largo de uno de los brazos extendidos de Gigantomachia. Era la viva imagen de la inocencia infantil y Hisashi sintió que su corazón se calentaba al mirar a su hijo. La vida era buena. El final del verano todavía era caluroso, por lo que Izuku estaba agradecido de haber logrado encontrar un lugar a la sombra para sentarse a almorzar. Ochako estaba con él y estaban esperando a que Minato y Kazue salieran de su clase. No estaban en la misma clase este año, pero estaban bien, ya que todos estaban en la misma escuela. Ochako llamó a los demás cuando salieron del edificio y ambos se apresuraron. Izuku. Ochako. Minato los saludó. Kazue asintió con la cabeza a ambos cuando los dos se sentaron. Todos desempacaron sus almuerzos. Y de nuevo, Little Dragon tiene un bento de Kurohiri. Bromeó Ochako. Fue tan agradable conocerlo. Dijo Kazue. Gracias por invitarme a tu cumpleaños. Ella dijo. Sí. Fue genial. Minato dijo. El aire acondicionado era divino. Ochako suspiró como si hubiera sido lo más lujoso que había experimentado. Los demás asintieron. Izuku sonrió. Lo subiremos el próximo año. Bromeó. Eso consiguió una risa. Pequeño dragón, Gigantomachia realmente funciona para tu papá? Preguntó Ochako. Sí, es el guardaespaldas de mi papá, dijo Izuku.
Como solo tenían 6 años, ninguno de ellos sabía realmente lo que significaba la palabra guardaespaldas y lo que implicaba. Él es enorme. Creo que tiene algo que ver con su peculiaridad. ¿Cuál es su peculiaridad?, preguntó Kazue. Izuku negó con la cabeza. No lo sé, respondió porque se dio cuenta de que no lo sabía. En realidad, nunca antes había escrito notas sobre Gigantomachia, por lo que no sabía cuál era la peculiaridad del hombre. Tiene que ser algo relacionado con el rock, dijo Minato mientras comía su sándwich. Izuku asintió, pero había tantas peculiaridades relacionadas con el rock. ¿Qué tipo tenía Gigantomachia? Y Kurohiri, dijo Kazue. Creo que nunca he visto a alguien con una peculiaridad como esa. Él puede crear puertas warp, dijo Izuku. ¿Deformar qué? Ochako estaba confuso. Puertas de urdimbre, garantía. A veces, en lugar de tomar el tren o el automóvil, hacemos que Kurohiri nos lleve a lugares, agregó Izuku. ¿What? Minato compartió la confusión de Ochako. Es la peculiaridad de Kurohiri, dijo Izuku. Pequeño dragón, ¿Kurohiri tiene una peculiaridad de transporte?, preguntó Ochako, con los ojos muy abiertos. Izuku asintió. ¿Tienes alguna idea de lo raro que es eso? Asintió de nuevo. Las peculiaridades del transporte eran tan raras como las peculiaridades de la curación y cualquiera que tuviera una podría hacer casi cualquier cosa que quisiera. Papá dice que es necesario, se encogió de hombros Izuku. ¿Dijiste que Kurohiri se encarga de Tomura?, preguntó Kazue. Lo hace. Eso es lo que hace la mayoría de los días. Kazue miró a Ochako, luego a Minato y luego los tres se encogieron de hombros. ¿What?, exigió Izuku. Minato y Kazue miraron a Ochako y la otra chica suspiró, dándose cuenta de que había sido nominada para decirle a Izuku. Tomura no fue muy agradable, dijo en voz baja. Vaya. Izuku respiró hondo, tomándose el tiempo para comer una de las uvas con las que Kurohiri había decorado su bento. Tomura es así, dijo diplomáticamente. Probablemente quería estar con sus amigos, dijo Minato. Izuku pensó que era mejor no señaló que Tomura no tenía amigos. Al menos ninguno que él supiera. Bueno, no puedo esperar hasta el próximo año. Pero todos ustedes tendrán que venir a mi fiesta primero, dijo Ochako alegremente. Kazue apartó la mirada. No creo que pueda, dijo en voz baja, mirando su bento casi vacío. ¿Qué quieres decir?, Minato preguntó mientras Izuku deslizaba un tomate cherry en la lonchera de Kazue. Ella tragó saliva. Papá dice que ya no puedo hablar contigo, susurró e Izuku pudo ver que se le formaban lágrimas en los ojos. ¿Qué? ¿Por qué?, exigió Ochako. Kazue se echó a llorar. Nariz. Ella se lamentó. Dijo que eres una mala influencia, agregó, todavía llorando. Los tres se miraron. Izuku negó con la cabeza, al igual que Minato. ¿Fue algo que uno de nosotros hizo?, preguntó Izuku. ¿Podemos disculparnos? Él no cambiará de opinión, sollozó. Ya no puedo hablar contigo. ¿Cómo lo sabrás?, preguntó Minato. Puede que solo tenga 6 años, pero ya estaba mostrando los instintos que su madre tenía como abogada. Él lo sabrá. Lo siento, no puedo, gritó. No es justo. Ochako no. Perder. Kazue estuvo de acuerdo. Pero él lo sabrá y yo no. Izuku se acercó para darle un abrazo a Kazue, pero ella se apartó de él. Él solo la miró fijamente, con los ojos verdes muy abiertos mientras ella continuaba llorando. Todos miraron a Kazue, sin saber qué hacer hasta que sonó la campana para terminar el almuerzo. Kazue se sobresaltó y rápidamente empacó los restos de su almuerzo. Los demás hicieron lo mismo. Pensaremos en algo. Ochako declaró mientras se apresuraban a regresar al edificio. Pero ninguno de ellos pudo. ¿Te pasó algo, mi pequeño dragón?, Hisashi le preguntó a su hijo, cuando Kurohiri lo dejó esa noche. Izuku parecía deprimido. Kazue dijo que ya no puede hablar con nosotros, dijo su hijo. Hisashi tardó un momento en recordar quién era ella. Respondió una pregunta para él. Uno de los padres había decidido ser estúpido. Oh, Izuku, susurró Hisashi, extendiendo los brazos. Su hijo aprovechó la oportunidad y corrió hacia él, lanzando sus brazos más pequeños alrededor de su pecho mientras All For One sostenía a su hijo cerca. No sé por qué, dijo Izuku, con lágrimas en los ojos. Hisashi meció a Izuku de un lado a otro, canturreando levemente. No era un espectáculo que cualquiera que conociera a Hisashi en un aspecto profesional, por encima o por debajo del suelo, esperaría. No sé qué hice mal. Izuku continuó. No hiciste nada malo, Hisashi se apresuró a tranquilizar a su hijo. Entonces, ¿por qué Kazue no puede hablar con nosotros? Izuku hizo la demanda casi instantánea de conocimiento. Se quedó en silencio por unos momentos, solo consolando a Izuku, antes de suspirar. ¿Recuerdas el año pasado, mi pequeño dragón, en tu primer día de clases cuando preguntaste por los niños Kirkles? No esperaba que su hijo asintiera después de pensarlo un momento. No importaría si Izuku no lo hiciera, Hisashi había reforzado esa lección varias veces durante el año y ahora, con el nuevo año escolar, tenía una nueva oportunidad. La gente es cruel, mi pequeño dragón. La gente tiene prejuicios, es estúpida y amarga.
Pero Kazue no. Entonces, ¿por qué no puede hablar con nosotros? No es Kazue, dijo Hisashi. ¿Quién le dijo que no puede hablar contigo? Investigó, sabiendo ya la respuesta. Su papá, respondió Izuku de inmediato. Tiene miedo, mi pequeño dragón. Tiene miedo, y eso lo vuelve cruel. ¿A qué le tiene miedo? Tú. Eso rompió las lágrimas de Izuku. Su hijo se echó hacia atrás para mirarlo. ¿What? Los ojos verdes estaban incrédulos. ¿Te tiene miedo?, repitió Hisashi, con ojos serios. Podía decir que Izuku no sabía cómo responder a eso. Un niño de 6 años no era alguien a quien temer. Cuando hiciste preguntas el año pasado sobre los niños sin peculiaridades, no lo estabas haciendo porque eras un simpatizante, comenzó a explicar Hisashi. Lo estaba haciendo porque quería saber. Porque estaba buscando conocimiento, ¿no? Izuku asintió, pero todavía había un aire confuso en él. Por eso tiene miedo. ¿Por qué pregunté por los niños sin peculiaridades? Hisashi le dio a Izuku una suave sonrisa. No solo eso, le dijo a su hijo. Porque buscas la verdad. Porque no tienes miedo de la verdad. El padre de Kazue tiene miedo de la verdad. ¿Pero por qué? La voz de Izuku era lastimera. Porque el padre de Kazue es como la mayoría de las personas, débil e incapaz de pensar por sí mismo, dijo Hisashi. Cuando la gente tiene miedo, es cruel, y si tiene miedo de la verdad, entonces tiene prejuicios, explicó. El rostro de Izuku se volvió pensativo. All for One demostró y esperó a que su hijo trabajara en este conocimiento. Izuku no entendería esto, no del todo, pero recordaría el tono. Recordaría el significado. Entonces, para que Kazue vuelva a hablarnos, ¿su padre no debe tener miedo? Hizo la pregunta extrañamente redactada. Hisashi asintió. Desde el punto de vista de un niño, eso es lo que tenía que suceder. O Kazue simplemente tuvo que desafiar a su padre, algo que no pensó que sucedería. Izuku pensó un poco más y luego asintió, los rizos verdes rebotaron con el movimiento. Su rostro adquirió un semblante serio, o tan serio como podría ser sus rasgos suaves y pecosos. Entonces me convertiré en un héroe. Para que el padre de Kazue no tenga miedo. Eso es bueno, espera, ¿qué? All for One volvió a pasar por su mente la última línea. No cambió. Izuku acababa de decir que se convertiría en un héroe. Pensó que Izuku había comenzado a salir de esa fase y ahora parecía que se había sumergido de nuevo en ella. ¿Cómo ayudará eso? Hisashi preguntó en su lugar, sin volver a su oración anterior. El padre de Kazue tiene miedo, explicó Izuku. Los héroes hacen que la gente no tenga miedo. Entonces, si soy un héroe, el padre de Kazue no tendrá que tener miedo y podrá volver a hablar con nosotros. Creo que podría ser un poco lento, le dijo Hisashi a su hijo. Tienes que crecer antes de poder ser un héroe, agregó, encogiéndose un poco ante la cuasi validación que esa oración le dio a su hijo. Izuku frunció el ceño. Tendrás que esperar años antes de poder hablar con Kazue si primero tienes que convertirte en un héroe, continuó. Después de todo, las líneas de tiempo no eran el punto fuerte de un niño de 6 años. Oh, dijo Izuku lentamente, asintiendo y Hisashi sabía que su mente todavía estaba trabajando en el problema. Era una de las cosas buenas de Izuku, incluso cuando una solución no era obvia y, a veces, cuando no había solución, seguía pensando en el problema, seguía encontrando formas de resolverlo. Sin embargo, este era un problema que no podría resolver y sería una lección difícil. Además, continuó All for One antes de que Izuku pudiera procesar completamente sus palabras. Ya hay héroes, dijo. Y el padre de Kazue todavía tiene miedo. Esa información arruinó la cara del pequeño Izuku nuevamente mientras trataba de reconciliar eso con lo que pensaba. Finalmente, Izuku frunció el ceño. ¿Por qué es eso, papá? Preguntó. Hisashi dejó que Izuku sintiera la respiración profunda que tomó y se aseguró de que su rostro mostrara su arrepentimiento. Porque los héroes son personas, mi pequeño dragón, y las personas son crueles. No héroes. Su hijo se opuso. Incluso los héroes, corrigió Hisashi. Podía decir que a Izuku no le gustó esa conclusión, pero su hijo no era alguien que huyera de la verdad. ¿Incluso todopoderoso? Izuku preguntó en un susurro. Hisashi mordió el interior de su labio para evitar decir especialmente All Might. En cambio, asintió lentamente, fingiendo un aire de tristeza. Even All Might, le dijo a Izuku en un susurro de respuesta. Podía ver la forma en que el labio de Izuku temblaba, como si estuviera a punto de llorar, pero su hijo contuvo las lágrimas y Hisashi se alegró de que no tuviera ninguna discusión. Dejó que sus palabras reposaran durante varios minutos en los que Izuku guardó silencio antes de respirar profundamente. Vamos a practicar tus peculiaridades, mi pequeño dragón, All for One le hizo la oferta a su hijo. Izuku inmediatamente se animó y se retorció para dejarse caer de su regazo. Vamos. Ted, bueno, mi pequeño dragón, si empujar el aire hacia tu aliento de fuego extinguir la llama, ¿qué crees que hará apartarlo? All for One le preguntó a su hijo, que parecía un poco abatido por cómo iba la última prueba para combinar Fire Breaticael y Imperium. No estaba sorprendido. Todavía no le había dicho a Izuku que su peculiaridad no era en realidad el control del aire sino el control del nitrógeno. Empujar tanto nitrógeno hacia Fire Breat lo extinguiría naturalmente.
Sin embargo, al menos Izuku había aprendido que podía apagar incendios con Kaeli Imperium. Ahora era el momento de demostrarle que podía hacer lo contrario. Izuku frunció el ceño. Isashi pudo ver que su hijo no creía que marcaría la diferencia. Solo pruébalo, lo alentó y sus palabras tácitas fueron que siempre debes experimentar. Quizás Izuku debería pasar más tiempo con el doctor. No tenía miedo de experimentar. All for One demostró cómo Izuku respiraba hondo, las pecas en su rostro cambiaban mientras se concentraba. Por su parte, Isashi ya había superpuesto a Izuku con algunas peculiaridades de protección y estaba pensando en darle a Izuku una peculiaridad que lo hizo una prueba de fuego. Si bien Firebread no era aunque la peculiaridad más fuerte, como la primera peculiaridad de Izuku, aparte de la suya, sería una en la que confiaría. Debería ser inmune a sus efectos. Izuku apagó, creando una pequeña llama y Isashi vio el momento exacto, Izuku sacó el aire de ella. Hubo una chispa y luego la llama creció, formando una bola que rodó hacia arriba en el aire lejos de su hijo. Fue solo un momento, porque el fuego sobresaltó a Izuku y rompió su concentración, pero fue suficiente. ¿Viste eso? Izuku preguntó emocionado. Isashi sonrió y asintió. Lo hice, mi pequeño dragón. Elogió. ¿Por qué no lo intentas de nuevo? Pero esta vez, quita el aire de tu respiración a un poco más de distancia. Izuku parecía confundido por un momento antes de entender. Luego, su rostro de concentración volvió y Isashi demostró cómo Izuku sacó una pequeña lengua de fuego nuevamente. Esto fue más dirigido, saliendo de su hijo. Izuku negó con la cabeza. Ese no, murmuró y tomó otro respiro para intentarlo de nuevo. Otra lengua de fuego salió de su boca y esta vez, Isashi demostró que cerca del final, cambió de forma y luego corrió a lo largo de una línea invisible que solo Izuku podía ver. Él aplaudió. Perfecto. Ahora eres un pequeño dragón. Isashi rió encantado. Izuku también estaba complacido. ¿Crees que puedo hacer formas? ¿O una cuerda? ¿O una gran bola de fuego? Preguntó. Estoy seguro de que podrás hacerlos todos, respondió All for One. Practiquemos solo con Kaeli Imperium ahora, agregó. Por un momento, Izuku parecía decepcionado, pero por experiencia, Izuku sabía que rápidamente se agotaba si usaba ambas peculiaridades juntas, por lo que asintió. Puedes pensar en más cosas para intentar la próxima vez, lo consoló Isashi. Por ahora, quiero ver cuánto puedes levantar. Eso iluminó a Izuku de inmediato e Izuku corrió hacia el peso. Eran pequeños, pero Izuku también era pequeño. Isashi le había explicado a su hijo que practicaría con una peculiaridad lo haría más fuerte, por lo que si bien Izuku ahora solo podía levantar unos modestos 10 kilos, con el tiempo, con la práctica, podría levantar mucho más, y tal vez él mismo. Su amigo Ochako había sido un gran ejemplo allí. Izuku sabía que ahora solo podía levantar unos 40 kilos y eso era más de los 20 que solía poder manejar. Lo estaba tomando como un desafío para tratar de ponerse al día lo más rápido que pudiera. Comencemos con el pequeño, instruyó Isashi y descubrió cómo Izuku se concentraba en el peso de 1 kilo. Después de unos momentos, se elevó en el aire. Sonrió y aplaudió antes de señalar el siguiente peso. Izuku se abría camino con las pesas, y luego, All for One sabía, lo que se podía levantar, también se podía dejar caer, aplastar, cortar o... La lista era casi interminable de lo que podía hacer, incluso si pudieras. No modifica la composición química del nitrógeno. Kaeli Imperium podría no haber sido la peculiaridad que pensaba que era, pero en las manos de su hijo, le iba a servir bien. Ted, sé que parece arrepentirse con Kazue cortando lazos, pero su padre no es All for One. No tiene sutileza. Pensó que Isashi no está en contra de las personas sin peculiaridades, o, que equivocado está, y quería que su hija no fuera influenciada por Izuku, a quien ahora considera un simpatizante de peculiaridades y, por lo tanto, le dijo a Kazue que no hablara con ellos. Sin embargo, quería al menos una oportunidad de despedirse. All for One habría sido mucho más indirecto al respecto. O hubiera hecho que Izuku cambiara de escuela. Además, All for One solo tolerará hablar de héroes por un tiempo, pero su libro para padres dice que los niños pasan por fases, y todavía espera desesperadamente que este deseo de héroe sea una fase. Izuku tiene unos 6 años y medio. Ted, ¿what? Izuku fue sacudido de un sueño profundo. Pequeño señor. Reconoció la voz de Gigantomachia. Tienes que venir conmigo, dijo el hombre enorme. Izuku parpadeó. El miedo lo abrumó al instante y sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. Podía oír gritos fuera de su habitación, pero no podía ver nada. Gigantomachia estaba porque bloqueaba la entrada. Tienes que venir, pequeño señor. Quería a su papá. Pero la voz de Gigantomachia le logró algo en lo que concentró y supo que el hombre lo llevaría con su padre. Izuku asintió y empujó las sábanas hacia abajo. Se estremeció levemente. El aire estaba frío, pero no dejó que eso lo detuviera. Consigue tus cuadernos, agregó Gigantomachia cuando Izuku se acercó a él. Por un momento, Izuku no supo a qué se refería al gran hombre y luego asintió y se dirigió a la estantería que estaba en su habitación. Sus cuadernos estaban alineados en el estante inferior. Había 4 en este momento.
Uno sobre sus compañeros de clase. Uno sobre sí mismo, y luego otros dos llenos de notas sobre las peculiaridades que había visto de héroes y otros. Hizo retroceder su miedo y los agarró, poniéndolos en su mochila escolar. Gigantomachia se había girado ligeramente mientras hacía eso, e Izuku escuchó un grito que se interrumpió abruptamente. Malo. Gigantomachia rugió, pero Izuku sabía que no era para él. Se movió detrás del hombre enorme y lo tocó suavemente. Eso atrajo la atención del guardaespaldas de su padre y Gigantomachia se volvió rápidamente. No dejaré que te hagan daño, pequeño señor, proclamó. ¿Qué hay de papá? Izuku preguntó mientras Gigantomachia lo recogía, con bolsa y todo. Rápidamente se acomodó en el hueco del brazo del enorme hombre y luego se marchó, avanzando por el pasillo. Izuku estaba frente al pecho de Gigantomachia. No podía ver lo que estaba pasando, pero podía ver que las luces parpadeaban y escuchó gritos y gritos. Algunos estaban cerca, otros eran distantes. Mi señor me envió a buscarte. Gigantomachia parecía orgullosa de ese hecho e Izuku levantó la mano para sostener la radio que estaba alrededor del cuello del hombre grande. Detén al villano. Izuku no reconoció la voz y todo en lo que podía pensar era en llorar que Gigantomachia no era un villano. Era su amigo. Antes de que pudiera decir algo, sentí que el agarre de Gigantomachia sobre él se tensaba. No fue incómodo, pero Izuku no podía ver nada y no podía retorcerse en absoluto. Entonces sentí que el gran hombre cargaba hacia adelante. Escuchó un grito de sorpresa y sintió que el otro brazo de Gigantomachia se movía. Algo chocó, y luego llegaron más choques. Parecía que Gigantomachia se estrellaba contra las paredes, pero nada lo detuvo y nada golpeó a Izuku. El aire se puso un poco polvoriento, pero no se quejó. Fuera de mi camino. Exigió la Gigantomachia. Izuku no sabía con quién estaba hablando. No te escaparás, villano. Vino la respuesta. ¿Quién era ese? Era alguien diferente esta vez, pero Gigantomachia no era un villano. ¿Por qué lo seguían llamando así? Sintió que el gran hombre se tensaba de nuevo y luego se ponía en movimiento. Détenlo. Alguien gritó, pero Izuku sintió la ingravidez familiar que se produjo al moverse a través de Kurohiri y, un momento después, el ruido desapareció. Pequeño señor. Gigantomachia lo llamó e Izuku sintió que su brazo se retiró. Se incorporó, mantuvo sostenido por el bulto del hombre grande y miró a su alrededor. No reconoció dónde estaba, pero pudo ver que Kurohiri y Tomura estaban allí, así que debe estar bien. Gigantomachia lo levantó con cuidado y luego Izuku tuvo la impresión de que estaba siendo examinada. Estoy bien, dijo, tragándose el miedo antes de temblar. Hace frío aquí. ¿Tienes frío? Preguntó Kurohiri, su voz preocupada. Izuku asintió, lo que hizo que el hombre brumoso mirara a su alrededor. Izuku también lo hizo, pero no pudo ver mucho. Había cajas y cajas de cosas apiladas a su alrededor, pero no sabía dónde estaban ni qué había dentro. Kurohiri aparentemente vio algo, mientras se dirigía a una de las cajas que descansaba en el suelo. Abrió la tapa y se inclinó para hurgar en la caja. Cuando se puso de pie, Izuku vio que tenía varias piezas de tela en la mano. El hombre de ojos amarillos volvió y colocó suavemente una de las piezas de tela sobre Izuku. Era una manta y la agarró con entusiasmo, envolviéndola alrededor de sí mismo. Kurohiri también le dio uno a Tomura y parecía extraño, pero también le ofreció uno a Gigantomachia, pero el hombre grande no lo tomó. Deberías tratar de dormir un poco más, Izuku, dio la instrucción Kurohiri. Izuku negó con la cabeza. No podía dormir. ¿Qué sucedió? Preguntó. Los héroes nos encontraron, imbécil, respondió Tomura antes de que Kurohiri y Gigantomachia pudieran decir algo. Izuku frunció el ceño. ¿Por qué los héroes harían algo así? Estaban destinados a ayudar a la gente. ¿Y si eso era héroes, por qué habían llamado villano a Gigantomachia? No fueron héroes, dijo. Los héroes no hicieron eso. TCH. Fue yo, es suficiente, Tomura. Izuku reconoció la voz de su papá y miró a su alrededor para ver a su papá aparecer detrás de una de las pilas de cajas. Su papá lo miró, y nuevamente Izuku tuvo la impresión de que estaba siendo examinado. Estoy bien, dijo, un poco enojado. No sabía lo que había pasado, pero estaba bien. Eso hizo que su papá sonriera. Me alegra escucharlo, mi pequeño dragón, dijo, aunque, como dijo Kurohiri, deberías dormir un poco más. Tienes escuela. ¿Pero qué pasó, papá? Izuku insistir en preguntar. Su papá suspiró y se acercó a él, arrodillándose para poder mirar a Izuku a los ojos. No quería preocuparte, mi pequeño dragón, pero a veces mi trabajo hace que la gente me persiga, explicó. ¿Ir tras de ti? Izuku preguntó con el ceño fruncido. ¿Quieren arrestarme?, dijo su papá. Pero solo la gente mala está arrestada. Izuku objetó. Ignoró la forma en que Tomura puso los ojos en blanco. Podía ver ese movimiento entre los dedos de la mano que cubría el rostro de Tomura. Izuku vio a su papá respirar hondo. No siempre, Izuku. ¿Recuerdas lo que dije sobre la crueldad y cómo la gente puede temer la verdad? Izuku asintió. A Kazue todavía no se le permitía hablar con ellos. Aquellos que temen la verdad, traten de suprimirla. ¿Qué significa suprimir?
Significa silenciarlos, explicó su papá. Si me arrestan, entonces pueden silenciarme, y la verdad que sé ya no los asustará. Pero la verdad es la verdad, objetó Izuku. Lo es. Y es por eso que tenemos que superar esto. La gente mala quiere silenciarme, pero no los dejaré. Y tampoco dejaré que te atrapen. Es por eso que Gigantomachia te protegió. Izuku realmente no entendía, pero ahora que el miedo se estaba desvaneciendo y la manta estaba cálida a su alrededor, se sintió somnoliento nuevamente. Pero si su papá decía que las personas eran malas, entonces ellos eran los villanos, aunque habían acusado a Gigantomachia de ser uno. Además, todo estaría bien porque su padre estaba aquí, así que no podía ser tan malo. Asintió con la cabeza a su padre, pero sintió que sus ojos temblaban. Ahora, mi pequeño dragón, necesitas dormir, le destaca su padre, e Izuku ni tuvo la oportunidad de decir buenas noches antes de que sus ojos se cerraran y sintiera brazos cálidos a su alrededor. Ted, Gigantomachia, toma a Izuku, seguramente All for One con frialdad, ignorando el caos que se arremolinaba a su alrededor. Asegúrense de que tenga sus cuadernos, añadió la orden. Sabía que su hijo había escrito sobre él y sobre su peculiaridad. Si bien los héroes podrían tomarlo como simples divagaciones infantiles, no había necesidad de arriesgarse. No corrían tanto peligro como para no poder tomarse el tiempo de conseguir los libros. El gran hombre se alejó y All for One emitieron algunas órdenes más a sus subordinados. Habría pensado que estaban acostumbrados a esto y sabían qué hacer, pero siempre tenía que dar instrucciones. Las incursiones de héroes eran tan aburridas. No te escaparás, Ruthless Shade. Llegó el grito de uno de los héroes. Internamente, All for One estaba conmocionado. ¿Era a quien buscaban? Ese era uno de sus alias menores y no creía que hubiera hecho nada tan malo con ese disfraz. Tendría que reexaminar sus tratos si este era el resultado. Pero si eso es lo que buscaban los héroes, eso era algo bueno. Ruthless Shade no tenía nada que ver con su personalidad civil. Uno de los héroes entró corriendo en la habitación desde la que Isashi estaba dirigiendo. All for One reconoció a Scarlet Scorpion, que tenía una peculiaridad de tipo de mutación incluso cuando se encogió de hombros y movió un brazo como si estuviera matando una mosca. Scarlet Scorpion fue arrojado contra la pared y Isashi escuchó el crujido de la quitina rota y vio la salpicadura de sangre. Era de una escarlata muy diferente al tono habitual del héroe. Correr hacia adelante fue el último error que cometió el héroe, aunque le aseguró que ese bufón, All Might, no estaba aquí. Si lo fuera, sin duda, el titular actual de One for All habría venido después de él. No, los héroes no sabían a quién habían encontrado. Eso lo enojó un poco y All for One salió de la habitación y caminó por el pasillo. En la distancia escuchó un estruendo que reconoció como Gigantomachia. Esta incursión de héroe en particular sin duda había asustado a su hijo, y eso era imperdonable. Otro héroe, Fresh Star, cargó contra él y corrió la misma suerte que Escorpión. Realmente, uno pensaría que tendrían un poco más de precaución con alguien que no conocemos. Pero el segundo héroe le dijo a Isashi que era hora de retirarse y cerrar los ojos, invocando una serie de peculiaridades antes de activarlas. Para cualquiera que estuviera mirando, parecería como si hubiera desaparecido. Para alguien que pudiera percibir eventos súper rápidos, habría visto a Isashi despegar por el pasillo, salir por la puerta y pasar el cordón de héroes. Solo se detuvo cuando llegó a la azotea de uno de los edificios urbanos. Se detuvo y se dio la vuelta, observando el ataque desde una distancia segura. Había luces intermitentes de los vehículos de la policía y varios héroes más deambulando por el exterior. Reconoció varias agencias, pero aseguró que nadie de la agencia de All Might estaba allí. Eso era algo, aunque sin duda las muertes de los héroes volverían a All Might. Ruthless Shade podría haber escapado esta noche, pero parecía que Alias estaba muerto y, lo que es más importante, Isashi Rigi todavía estaba en juego. Ted, quiero dormir más, gimió Izuku cuando algo lo empujó. Las mantas estaban calientes y estaba acostado sobre algo suave. Necesitas despertar, Izuku. Es hora de dormir, murmuró y trató de agarrar las mantas. Estaba tan cansado. Tienes que ir a la escuela, le dijo Kurohiri. Izuku gimió y se sentó y fue solo entonces que se dio cuenta de que el aire estaba frío y que no estaba en su habitación. Todavía estaba en ese lugar con cajas. Y estaba acostado en Gigantomachia. ¿What? Preguntó. Kurohiri le tendió su uniforme. Tienes que prepararte para la escuela, dijo antes de que Izuku viera que los ojos del hombre se entrecerraban. El baño primero, pensó. Izuku asintió y arrastró su manta a su alrededor mientras lo seguía. El edificio era enorme y estaba lleno de cajas, pero había caminos entre ellas. Izuku, tu papá ya se está ocupando de las cosas. Nos mudaremos a un lugar nuevo esta noche, le dijo Kurohiri mientras atravesaban las cajas. Y no puedes decirle a Man lo que pasó anoche. ¿Por qué no? Preguntó Izuku. Porque si lo haces, entonces la gente mala podría volver a encontrar a tu padre, le dijo Kurohiri. Izuku mordió el labio y sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. Él no quería eso. Fue aterrador. No se lo diré a nadie, prometió. No quería que atraparan a su papá. No dejaría que los que temían a su padre hicieran cosas malas.
Sintió, más que vio, la sonrisa de Kurohiri ante su confirmación. Muy bien, Izuku. Fuiste muy valiente anoche, le dijo el hombre brumoso. El baño está por ahí, agregó, cambiando el tema de nuevo a temas más seguros. Date prisa porque llegas tarde. Izuku asintió y fue al baño antes de salir. Kurohiri lo ayudó a cambiarse y luego el hombre hizo una puerta warp y se fueron del edificio. Ted, vaya. No tienes un bento hoy. Minato dijo mientras entraba al salón de clases. Izuku todavía estaba reorganizando los escritorios para poder sentarse con Minato y Ochako a almorzar. Por lo general, salían afuera, pero actualmente estaba cayendo a cántaros, e Izuku pensó que había granizo mezclado con la lluvia. Kurohiri estuvo muy ocupado anoche, le dijo a su amigo. Estaban todos muy ocupados anoche. Debe haber estado muy ocupado. Ochako bromeó. Izuku se encogió de hombros y se recostó en su escritorio mientras Minato se unía a ellos. Habían juntado 2 escritorios para que los 3 pudieran sentarse uno frente al otro. Pero estaba cansado. Lo que pasó anoche lo había dejado soñoliento y no quería nada más que dormir. Pero tenía que almorzar primero. ¿Estás bien?, preguntó Minato. Ochako ya lo tenía. Solo cansado, dijo Izuku con un bostezo. Se había despertado esta mañana para descubrir que había estado durmiendo en Gigantomachia. Al enorme hombre no le había importado, y Kurohiri de alguna manera le había conseguido un uniforme. El hombre brumoso lo había llevado a las instalaciones del baño y luego lo ayudó a vestirse. Después de eso, Kurohiri había formado un portal y habían ido a una tienda de conveniencia. Kurohiri le había comprado un almuerzo bento así como varios onigiri diferentes para el desayuno. Esos habían sido empacados en la bolsa de Izuku, mientras que los otros bentos que el hombre brumoso habían comprado estaban empacados en plástico. Izuku sabía que eran para su padre, Tomura, Gigantomachia y el mismo Kurohiri. Luego, como se había hecho tarde, Kurohiri lo había llevado al carril detrás de la tienda, mientras le decía dónde ir para que lo recogieran después de la escuela antes de formar una puerta warp y depositar a Izuku justo dentro del edificio de su escuela. Izuku había corrido a su salón de clases con minutos de sobra y apenas había logrado engullir un onigiri antes de que entrara a su maestro de salón. ¿No dormiste bien?, Minato preguntó con preocupación. Izuku negó con la cabeza mientras abría el bento comprado en la tienda. Había una porción de arroz, algunos pepinillos, algo que parecía una ensalada de papas con un poco de alga por encima y un tonkatsu. Izuku sonrió. Al menos Kurohiri había tratado de tratarlo de esa manera. Él cavó en él. Estaba cansado, pero a pesar de lo joven que era, Izuku sabía que sería peor estar cansado y hambriento. Todo está bien, ¿no es así, Izuku?, Ochako preguntó con cuidado, mirando a su amiga. Estoy cansado, respondió Izuku. Quería decir más. Quería contarle sobre las personas malas, pero si atacaban a su padre, Izuku no tenía dudas de que atacarían a otros. Era más seguro si simplemente no lo sabían. Izuku sonrió. Los protegería, porque eso era lo que hacía un héroe. Linelin. No era frecuente que uno fuera llamado a una reunión con el héroe número 1, All Might, y su único compañero, Sir Ryuteye. En cualquier otra circunstancia, White Spirit habría sido honrado o halagado. Tal como estaban las cosas, además de todo lo demás, se sentía enferma, cansada y preocupada. No ayudó que ambos se vieran particularmente sombríos. Nunca había visto All Might sin su sonrisa patentada. Se sentó al otro lado de la mesa y miró a los 2 héroes. Simplemente la miraron. Había otro hombre a su lado, un oficial de policía por la insignia que mostraba en su cinturón. Mira, ¿de qué se trata esto? Estoy bastante ocupada, espetó e hizo una mueca por dentro. No iba a causar una buena impresión. Estamos aquí por la redada, le dijo Sir Ryuteye. Cuanto menos se hable de la redada, mejor. Era un polvo en grupo con C mayúscula. Sin embargo, no estaba segura de que salió mal. Ruthless Spade no estaba destinado a ser tan peligroso. Conocían sus habilidades. Conocían las habilidades de sus seguidores y, sin embargo, a mitad de la redada las cosas habían comenzado a ir mal. Había perdido el contacto con Scarlet Scorpion y Fred Star antes de darse cuenta de que algo había salido mal. Y luego había un enorme casco de hombre. Phantom no había tenido ninguna oportunidad y Sage tenía un largo camino hacia la recuperación. Y ahora, lo que estaban encontrando al atravesar el edificio era aún más preocupante. Juguetes y ropa para niños. El único consuelo que podía tomar White Spirit era que los niños tenían sus propias habitaciones con camas adecuadas y, por lo tanto, no parecía que se tratara de una operación de contrabando de personas. Esos metían a los niños en el espacio más pequeño posible y definitivamente no les daban juguetes. ¿Qué pasa con la redada?, ella espetó, antes de tomar una respiración profunda. Mira, lo siento. Las cosas no van bien, ofreció la mezquina explicación. Realmente no tenía tiempo para esta reunión. Entiendo, dijo All Might antes de que Sir Ryuteye pudiera decirle una palabra. ¿Queremos saber qué encontrar?, preguntó. ¿Qué encontramos? Lo que encontramos no tiene sentido. Espíritu Blanco gruñó. Mira, antes de que me lance a explicar todo, ¿qué sabes ya?, ella exigió, descortésmente.
Era evidente que sabían o sospechaban algo y ella estaba cansada. Sería mejor terminar con esto. Sir Newteye parecía ofendido, pero Olmig asintió. Antes de que te digamos nada, me gustaría confirmar una cosa. ¿Tienes una buena foto de Ruckless Shade? Preguntó. White Spirit asintió y sacó su comunicador. Tocó los botones por unos momentos, descargando la foto a quien quiera que estuviera dentro del alcance. Justo en ese momento no le importaba quién viera la imagen. Olmig sacó su propio teléfono y sonó cuando logró la imagen. Tocó la pantalla y la miró antes de levantarla para que Sir Newteye y el oficial de policía la vieran. Ese es él, dijo el oficial. White Spirit sabía lo que estaban viendo. Se había obtenido una imagen de Ruckless Shade con la capucha puesta. Tenía brillantes ojos dorados y un cabello blanco casi inquietante. Reflejaba cualquier luz que hubiera alrededor, y en esta imagen había adquirido un tono azul. Lo es, garantía de Olmig antes de volver a mirarla. White Spirit notó que sus ojos eran agudos. Ruckless Shade no es un villano menor, dijo el héroe número 1. White Spirit quería objetar, pero no estaba muy segura de a qué objetaría. Probablemente la implicación de que no podría manejar a un villano. Él es mucho más que eso, continuó Olmig antes de respirar profundamente. ¿En tus tratos, alguna vez has oído hablar de un hombre llamado Sensei? Preguntó. Sus ojos azules eran bastante serios. Él es un mito. Espíritu Blanco objetó. Ella había oído hablar de él bien. Estaba destinado a ser una especie de hombre del saco con el que los villanos solían asustarse unos a otros. Excepto que nadie podía decir qué era lo que le daba tanto miedo. No es un mito, le dijo el héroe número 1 con una cara completamente seria. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con mi redada? White Spirit exigió, aunque tenía la sospecha de que sabía exactamente qué tenía que ver con su incursión. Tu imagen confirma que Ruckless Shade es uno de los alias de este sensei. Durante varios largos momentos, White Spirit los miró fijamente, en silencio. ¿Sabías? Ella rugió, saliendo de su silla mientras sus manos golpeaban la mesa. ¿Tenías alguna idea de que esto, por favor? Olmig levantó las manos. No lo sabíamos, subrayó. El oficial de policía se levantó e hizo una reverencia. Lo siento. Cuando llegaron los informes de tu redada, tuve una sospecha, dijo, apuntando su arco hacia ella. No fue Ruckless Shade quien me avisó, agregó, sino ese hombre grande que tu equipo actualizó. White Spirit tembló, pero lentamente volvió a sentarse. Ese no era un hombre, escupió. No era un hombre, no con la forma en que había atravesado las paredes y sus subordinados. Lo peor era que no parecía que el hombre realmente estuviera tratando de lastimarlos. Creemos que el hombre grande es su guardaespaldas, dijo Sir Newteye finalmente cuando el oficial de policía volvió a sentarse. ¿Y los malditos niños? Exigió. Eso hizo que los hombres se detuvieran. Se congelaron cuando la miraron y en una pequeña y mezquina parte de su mente, White Spirit dijo ante su confusión. Pero sabía que esto era algo muy serio. ¿Niños? Olmig preguntó, su voz estrangulada. Se dejó caer sobre la mesa e inició una conexión con el servidor de su agencia que le permitió ver las fotos de lo que habían encontrado. Recorrió 2 dormitorios. El primero probablemente pertenecía a un niño dado los juguetes esparcidos, junto con los libros escolares. El otro probablemente un adolescente. Había múltiples consolas de juegos allí, y había una consola instalada en el bar. Estaba algo agradecida de ver los libros escolares. Reforzó que esto no era un anillo de esclavos, o si lo era, era el más extraño del que había oído hablar. ¿Tienes alguna imagen de los niños? El oficial de policía preguntó atentamente. Déjame comprobar, dijo White Spirit. Habían capturado dispositivos y computadoras, pero no estaban seguros de si habían logrado piratear alguno de ellos todavía. Fue a la carpeta de volcado de datos del caso, aunque llamarlo carpeta era un poco inapropiado. En términos electrónicos, era un contenedor para toda la información descargada de los dispositivos capturados, en caso de que algunos de esos dispositivos tuvieran sorpresas. Si bien no parecía seguro, realmente lo era. Había varias personas de soporte de datos en su agencia cuyo único trabajo era seguro de eso. Y para hackear los dispositivos. Hubo algunos días en que merecían el título de héroe. Parece que tuvimos suerte con uno de los dispositivos. El activado apesta. Sir Newteye no parecía convencido. Por lo general, White Spirit estaría de acuerdo, pero ella conocía a su gente. Si dijeron que el aprendido apestaba, lo decían en serio, y habrían comprobado que no era porque era un tarro de miel. Abrió la carpeta y vio que había imágenes allí. White Spirit arrojó la imagen de su teléfono a un proyector que estaba en la habitación y luego hizo clic en la pantalla para que mostrara miniaturas de las imágenes. ¿Podrías abrir el quinto de abajo a la izquierda? Preguntó cortésmente el oficial de policía. Ella hizo eso y la imagen se abrió para mostrar a un niño de cabello verde. Él era lindo y ella pensó en 6. Tenía ojos verdes a juego que se veían enormes y expresivos. Las pecas cubrían sus mejillas y, al menos en la foto, había un aire de inocencia en el niño. Lo único malo con el disparo fue que el niño estaba lanzando un chorro de fuego hacia un objetivo, que estaba bastante lejos.
El oficial de policía sacó una cartera del suelo y sacó un archivo del caso. Lo abrió y sacó una foto que sostuvo en alto. «Puedes usar la pantalla», dijo White Spirit. «Seguridad operativa», el hombre se encogió de hombros. Ella entendió y quedó intrigada. La información se limita a copias en papel solo con casos muy seguros o sensibles. «Ha envejecido», dijo el oficial, y luego le pasó la imagen a Olmid. White Spirit vio al pasar que era solo una fotocopia de un original. ¿Cuánta seguridad había en este caso? Las fotocopias se usaron solo cuando el archivo del caso original era tan sensible que se almacenó en una bóveda especial. Se controló el acceso a esa bóveda, y si se destruía algo, había muy pocos delitos que conllevaran una presunción de culpabilidad. Destruir esa evidencia especial de la bóveda fue uno de ellos. No importaba quién era tampoco. Era un cargo legal. «Eso es algo», dijo el héroe número 1 como si estuviera aliviado. «¿Encontraste alguna información sobre los niños?», preguntó Sir Newteye. «Uniformes u otros identificadores». White Spirit echó un vistazo al servidor de su agencia. «Todavía no», afirmó. Sir Newteye asintió. Parecía comprensivo. «Queremos que nos evalúen de todo», dijo. «Ruckless Shale es mucho más peligroso de lo que cree», agregó el compañero. Quería oponerse a eso, pero White Spirit reconoció ese deseo como su orgullo y con 3 héroes perdidos en la redada, y uno probablemente herido hasta el punto de retirarse, no había lugar para el orgullo. En cambio, White Spirit respiró hondo. «Agradezco cualquier», dijo el aporte inclinándose levemente sobre la mesa. Ella organizaría el acceso de Olmid y su compañero a sus servidores más tarde porque tenía la sensación de que este no sería un caso simple. Olmid la miró, su rostro serio. Fue aterrador. «Lamento mucho tu pérdida», le dijo. Las palabras eran sinceras y White Spirit se preguntó quién había perdido el héroe número 1 ante Ruckless Shade. «Gracias», respondió ella, tomando una respiración profunda mientras se sentaba allí. Esto no iba a ser fácil. «Ted, no puedes decidirte». «Perdóneme». Naomasa no pudo evitar cuestionar a Sir Newteye. «Esta es la primera oportunidad que hemos tenido en este caso. Y es la primera pista que tenemos en nuestro caso», respondió el compañero. El detective rechinó los dientes. Sabía, si se llegaba a eso, que Sir Newteye simplemente usaría su rango. Los casos en los que trabajaron héroes generalmente tenían prioridad sobre los casos de la policía. Y sabía que, a pesar de que su caso tratado sobre el secuestro de niños, el caso de Olmid, tratar con el que podría ser el villano más peligroso al que el mundo se había enfrentado jamás, se consideraría más importante. No importaba que hubiera muchas posibilidades de que el niño fuera el hijo del villano. Razón de más para que nadie se preocupara por él, y ya sabía que la opinión pública culparía a la madre por casarse con el villano. Sería su culpa, a pesar de que todo lo que Tsukauchi había visto en este caso decía que este villano en particular había actuado como un perfecto caballero con ella. Podría haber sido un acto, él suspiró. Al menos sabía que Yaji estaría tan frustrado como él con la situación. Ni siquiera puedo decir que encontramos algunas fotos. No. Si tiene a alguien observándola, sabrá que nosotros lo sabemos. Él ya sabe que nosotros sabemos, le grabó Naomasa al compañero de Olmid. Las copias electrónicas de los expedientes de su caso habían sido manipuladas. La imagen de Isashi Midoriya siempre estaba manchada. Si eso no era evidencia suficiente de que el villano sabía que lo estaban siguiendo, no sabía qué era. Sir Newteye negó con la cabeza. «No hay razón para que regalemos conocimiento», dijo. «Mira, esta mujer está sola», probó el ángulo emocional, sabiendo que probablemente no iría a ninguna parte. Perdió a su esposo y a su hijo en un día y no ha tenido nada desde entonces. No hemos podido encontrar nada. Hasta ahora. Creo que merece saber que su hijo todavía está vivo. El prohéroe negó con la cabeza. No podemos correr el riesgo. ¿El riesgo de qué? Con este hombre, cualquier cosa es un riesgo, respondió Sir Newteye. ¿Y qué le dirías exactamente? Que encontramos fotos de su hijo supuestamente sin peculiaridad usando una peculiaridad, en el dispositivo de un supervillano, que probablemente sea su esposo. Tsukauchi hizo una mueca. Cuando se puso así, sonaba mal. Esperaría y espero que podamos localizar al niño, agregó el prohéroe y Naomasa pudo escuchar la nota muy débil de simpatía en su tono. Ni siquiera sabemos a qué escuela va el niño, dijo. Lo estamos investigando. Naomasa no estaba convencida. La habitación de los niños tenía los textos de primaria estándar de segundo año aprobados por el gobierno. Su uniforme era uno de los genéricos que se usaban en todo Japón y, aunque pudieran realizar una búsqueda a través de la biometría, no tenían idea de dónde buscar. El niño podría haber ido a la escuela primaria al final de la calle o al otro lado de la ciudad. Aún así, sabían que tenían vigilantes en las escuelas locales, buscando a cualquier chico pecoso de cabello verde, pero Naomasa ya sabía que no podrían mantener a esos vigilantes allí por mucho tiempo. Sospechaba que quienquiera que fuera realmente Isashi Midoriya, ya estaba moviendo los hilos para que el caso perdiera importancia. Sin duda, Sir Newteye también estaba al tanto de eso y quería recopilar tanta información como pudiera. Tsukauchi suspiró pesadamente.
Esperaré hasta que nos echen de este caso, le dijo al compinche. Sir Newteye no parecía complacido, pero sabía a qué se refería el detective. Tendrá que funcionar, murmuró y luego volvió a revisar la información que había encontrado el equipo de Wite Spirit. Lo hará, dijo Tsukauchi, poniendo la impresión de Izuku Midoriya usando una peculiaridad de fuego bastante impresionante en el archivo. Un día, Inko Midoriya lo vería. Un día.